Y bueno, siendo las 10 y casi 50, quisiera que por favor dispusiéramos nuestro corazón. Una vez más, sé que lo han venido haciendo desde las 10 de la mañana y anhelo que haya sido así desde que apenas abrieron sus ojos. Por favor, vamos a leer bastante. Es es algo atrevido lo que vamos a hacer hoy, pero definitivamente el Señor nos quiere hablar de una manera tremenda en nuestros corazones. Por favor, acompáñenme orando y les pido que vayan alistando sus Biblias. Vamos a leer primera y segunda de Samuel en el Antiguo Testamento. Dios mío, eres tú, Señor. Todo se trata de ti, no de nosotros. Nosotros somos insignificantes, pero tú, Señor, tú eres trascendental, eterno, autoexistente, inmutable, y por consiguiente tú no eres lento para cumplir tus promesas como muchos tienen por costumbre, sino que tú eres paciente para que todos volvamos al arrepentimiento. Y te ruego, Señor, que esta mañana y este mensaje expositivo sea para ellos, Señor, para que podamos volver a ti en arrepentimiento genuino, que quebrantes todo lo que hay dentro de nosotros, que elimines, que quites, que redargulles todo lo que no te agrada, todo lo que no te gusta, todo lo que no te alaba. Y Señor, te lo entregamos a ti. Queremos más de ti, Señor, y menos de nosotros, porque esta carne, Señor, estos pensamientos malvados, estas manos pecaminosas, son solamente eso, Señor. Pero en ti, por ti y para tu gloria, podemos ser herramientas para edificación y santificación de tu iglesia y para salvación de los perdidos. Ayúdanos, Dios, y utiliza tu burrito, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y bueno, querida iglesia, les quiero compartir lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y hoy queremos estudiar esta palabra que está allí en 2 Samuel 7, 16. No sé si alguno lo conoce muy bien, pero bíblicamente podemos ver algunos pactos que el Señor hace con su pueblo. Empieza con el pacto noético, el pacto de Noé, después con el pacto abrahámico, con Abraham, después con el pacto mosaico, con Moisés, y ahora aquí nos encontramos con el pacto davídico. Y es aquí donde queremos hacer énfasis y llegar, empezar y terminar con este pacto. Pero para ello tenemos que conocer muy bien el contexto en el cual está sumergido este pasaje. Para ello, si el Señor lo permite, vamos a sumergirnos en la descripción o respuesta de estas 4 preguntas. ¿Por qué Israel abandona la teocracia por la monarquía? ¿Por qué la necesidad de un rey? Teniendo presente que la teocracia pues es la autoridad dada por una deidad. En este caso podemos ver a Israel que no tenía rey desde Génesis hasta precisamente Samuel, no tiene rey, y aquí hay una teocracia y es una deidad la que gobierna esta nación. Y prefieren una monarquía, que es donde ya una autoridad, sea rey, sea presidente, sea gobierno, es la que demanda la ley para esta nación. La segunda es, ¿qué es ser conforme al corazón de Dios? Y eso es algo tremendo. La tercera es, ¿existirá algún pecado que no tenga consecuencias? Y vamos a terminar, ¿dónde debe estar mi esperanza? Esta sería, y para ello vamos a tener unos personajes claves. Los personajes claves serán Samuel, Saúl, David y Natán. Samuel siendo el primer juez, sacerdote y profeta que tiene la nación de Israel, Saúl siendo el primer rey escogido por el pueblo, David siendo el segundo rey de Israel escogido por Dios, y Natán, un profeta de Dios enviado para la confrontación de la vida de David. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana, y para ello quisiera ponerlos en contexto con relación a qué es la nación de Israel en este entonces. Y para ello, pues quiero que leamos aquí en pantalla, y está aquí, y dice en el capítulo 4 de Jueces, dice, después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jueces, si hay alguien de pronto que no lo ha leído o hace mucho no lo han leído, yo quisiera rogarles que volvamos a leerlo.
porque es un libro que definitivamente a mí me ha despedazado, a mí me ha quebrantado. Mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido, he sido aplastado bajo el peso del amor de Dios y restaurado por su misericordia. ¿Por qué? Porque en Jueces no se habla del pueblo de Israel, en Jueces se habla de mi necio corazón, de mis manos llenas de maldad, de mis pensamientos llenos de inmundicia. Asimismo, en 3:7 dijeron, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales, a las imágenes de Acera. Y esto era lo que pasaba con la nación de Israel allí en los Jueces. El Señor, la nación se olvidó de Jehová, se olvidó de su ley y cometieron lo malo, se unieron con los pueblos cananeos, amorreos, moabitas, jebeseos, jereseos, y con toda esta nación hizo pacto, hizo unión, y por lo tanto los israelitas empezaron a adorar a sus ídolos. Dios se enojó y mandaba a un rey que gobernara Israel, los esclavizara, el pueblo clamaba por el dolor que tenía y Dios en su misericordia levantaba un juez. Y ese juez gobernaba por 20, por 15, por 7, por 40 años, pero después de que moría el juez, esto volvía a suceder. Y es un libro que termina de una manera terrible, termina de esta manera. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínate, así termina este libro de Jueces. Y pues ya vemos entonces que la nación no está en un muy buen estado. La nación no está en las mejores condiciones. Empezamos un 1 de Samuel con una Ana clamando a Jehová por un hijo, por su esterilidad. Y la esterilidad la vemos como una consecuencia del pecado, pero no en Ana, sino en la nación de Israel. Y ella clama por un hijo, el cual lo va a entregar a Dios, y es allí donde nace Samuel. Pero mientras está pasando eso, el inicio de Samuel, vemos que hay un ministerio sacerdotal corrupto, necio, abominable a los ojos de Dios. Vemos al sacerdote Elí que no corrige a sus hijos, a Ofni y Fines los ve haciendo lo malo a los ojos de Dios, totalmente lo contrario a lo que la ley en Levítico les había dado a los sacerdotes. Comían de las mejores presas y partes de la ofrenda, no dejaban que se presentara eso al Señor, sino que ellas lo tomaban y aparte fornicaban con las mujeres a la puerta del tabernáculo. Era una cuestión terrible. Una segunda característica de este inicio de Samuel es que el arca del pacto no estaba en el tabernáculo. En el capítulo 4 podemos ver que el arca es raptada por los filisteos y por consiguiente allá vemos esa imagen increíble del dios Dagón con el arca al lado y que el dios Dagón cae de cara y se le destruye su cabeza y los filisteos lo paran otra vez y ¡ay, qué pasó! Debió ser un viento fuerte que pasó por acá. Y al siguiente día cae otra vez el dios Dagón y ya no es solamente la cabeza, sino sus manos y los pies. Y finalmente los filisteos dicen, saquen por favor esa arca de acá porque nos va a matar a todos. Y es allá donde vemos que Dios no necesita a nadie para hacer su voluntad. Y vemos esas dos características, un sacerdocio corrupto y el arca del pacto no estaba en el tabernáculo. Pero hay una tercera, y es que la nación estaba sumergida de idolatría. Estaba dada a los ídolos, dada a hacer ofrendas aquí, ofrendas allá, ofrendas por todo lado. Y hay una cuarta característica, y es que los jueces eran deshonestos. Y aquí ya pasamos de 1 Samuel 1 al capítulo 8. Así que alistémonos porque desde el capítulo 8 vamos a empezar a sumergirnos en esta lectura, anhelando poder llegar al propósito de la palabra del Señor. En el capítulo 8 vemos entonces que los jueces estaban corrompidos en el versículo 2 y dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, los hijos de Samuel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces de Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia
dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho sacerdotal que les correspondía. Les ruego que todos, por favor, cojan una Biblia en físico, abran esas hojas, despeguemos esos pergaminos, porque si están pegaditos y si casi no encontramos a Samuel es que por ahí no hemos pasado. Y tenemos que pedir perdón al Señor porque por allí debemos sumergirnos. Así que abramos esos textos en físico. Si pueden, por favor, me tomo el atrevimiento de poner sus cámaras para verlos allí atentos, para conocerlos porque no los distingo. Entonces, muchísimo mejor. Sería una petición personal y humilde que quisiera hacer a la iglesia el día de hoy. Y vamos a seguir. Capítulo 8, versículo 4. Gracias, hermanos, muy amable. En el 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y esto es terrible, porque ¿quién fue el que pidió un rey? El pueblo pide un rey. Y más adelante Jehová le dice a Samuel, se rompe las vestiduras y entra en duelo. Y Dios le dice, pero ¿por qué haces eso, Samuel? Si no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero para las personas que han leído un poco el Antiguo Testamento, recordemos que en Génesis, ya allí en el capítulo 49, a la tribu de Judá, dice que el cetro no se quitará de la tribu de Judá. O sea que desde Génesis Dios ya promete un rey. En Éxodo Dios promete un rey. En Deuteronomio Dios les va a dar un rey. En Deuteronomio 17. Por consiguiente, lo terrible no es que vayan a tener rey, porque Dios lo había antecedido. Lo terrible es que ellos desechen la teocracia y quieran la monarquía por su cuenta. Entonces el texto se divide en dos. Queremos un rey. Listo, está bien. Yo se los iba a dar, pero ya que lo están pidiendo, se los voy a dar. Pero la segunda parte del versículo 5 dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Y ahí en el capítulo 8, versículo 20, vemos esto un poco más de manera contundente. Versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y esto es terrible, porque la petición que hicieron fue terrible, pero esto es aún más terrible, y es no queremos ser como sigue viviendo Israel, queremos ser como las demás naciones. Queremos un rey que nos gobierne. Vea, allá el rey de los moabitas, vea, rubio, trigueño, alto, vea esa espalda y vea los filisteos, son gigantes, guapos con mujeres. Queremos un rey de ese tamaño, queremos un rey de esa categoría, queremos un rey que nos gobierne. Ahí empieza a estar lo terrible. Y lo terrible es porque el Señor conoce nuestras necesidades. Queremos que se acabe el COVID. El Señor conoce nuestras necesidades y sabe qué necesitamos antes, ahora y después. Por consiguiente, el plan de Dios es perfecto y Él cumple sus promesas. Punto. Y en eso no tenemos que discutir, ni refutar, ni hacer nada de ello. Ahora pasamos al capítulo 9. En el capítulo 9 vemos que el Señor escoge a Saúl. Ya entramos aquí con el rey Saúl en el capítulo 9, versículo 2. Y dice, y tenía el padre de Samuel un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ese era el rey que necesitaba Israel. Y después pasamos al versículo 20 y 21 y dice lo siguiente. Samuel va a ungir a Saúl y le dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti, Saúl, y para toda la casa de tu padre? Samuel ya le estaba dando indicios de, hermano, es que usted va a ser el rey,
No se preocupe por esos asnos, no se preocupe por esas burras, que eso ya lo encontraron. Preocúpese por algo más importante que viene por delante. Y en el versículo 21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Y aquí vemos la humildad de un hombre que en verdad es humilde. Pero lo que desconoce Saúl es el plan de Dios. Dios ha escogido a un Abel antes que a un Caín, a un Jacob antes que a un Esaú, a un José antes que los 10 hermanos que le antecedieron. Él está escogiendo de lo más pequeño para convertirlo en lo más grande. Tú te podrás estar preguntando, pero yo, predicador, no, si yo no leo la Biblia, bueno, ponte las pilas. Yo, una mamá que puede dar testimonio a toda su familia, sí, ora mamá. Yo, un papá que no doy testimonio y quiero corregir a mis hijos, sí, tú, papá, a ese Dios está llamando. Y seguimos allí en el versículo, nos vamos a volver del 20 al 16. Y en el 16 hay un texto precioso, porque es la misericordia del Señor que dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dios escucha nuestro clamor. Las oraciones que hicieron con antelación, el Señor las escucha y atiende nuestro clamor. Y Él sabe qué necesitamos. Él es el dueño tanto de la vida como de la muerte. Él es el que permite tanto la salud como la enfermedad. Él es el que da la escasez como la riqueza, como la abundancia. Pero todo lo da para el cuidado de nuestro corazón y para el avance del reino y para la gloria de su nombre. Después vemos que Samuel gobierna durante 40 años en Israel y ahora vamos a pasar al capítulo 13 de Samuel. Por favor, acompáñenme. Si no van conmigo, se van a perder en la lectura y nos va a quedar a medias ahí. Les pido por favor que vayamos. Si no tienen todavía una Biblia, vayan por favor y búsquenla. En el capítulo 13 vemos el desprecio de Saúl de parte de Dios y ahora el aprecio por parte hacia David. En el capítulo 13 vamos a leer versículos 13 y 14. Entonces dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, Saúl, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué palabras tan duras. Pero ¿qué pasó aquí? Les voy a explicar. Saúl estaba en guerra con los filisteos. Filisteos a este lado, Israel a este lado, y estaba Saúl esperando la batalla. Pero Samuel, el sacerdote, le había dicho, espéreme 7 días que yo llego ahí. Cuando yo llegue ahí vamos a presentar un holocausto y Jehová nos dará la victoria. En el 7º día, Samuel no llegaba. Los soldados empezaron a desertar. Se huyeron a las cuevas, a las cisternas, a los campos. Dejaron solo a Saúl y Saúl estaba desesperado. Los filisteos estaban gritando, ya se iban a venir. Se veían más grande que la arena del desierto. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, no puedo esperar más. Tráeme aquí ese cordero. Vamos a presentar holocausto al Señor y que Él nos dirija y nos dé la victoria. En Levítico, del capítulo 1, nos ofrece que los sacerdotes eran los únicos que podían presentar el holocausto al Señor. Si Orlando quería presentar un holocausto, claro, él iba, degollaba el cordero y se lo entregaba al sacerdote para que él terminara de hacer todo el oficio. Pero Saúl, siendo de la tribu de Benjamín, sin ser sacerdote, presenta el holocausto y eso es abominable al Señor. ¿Por qué? Muy sencillo.
Porque el Señor en el capítulo 15, vamos a verlo, capítulo 15 de Samuel, y vamos a leer el versículo 11. Samuel 15, versículo 11. Y dice allí, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y ahora aquí, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo aquí Saúl? ¿Qué le pasó al rey otra vez? Pues el Señor le dijo, vaya allá a donde los moabitas, destrúyalos a todos, pero pila Saúl, no la vuelvan a embarrar. Saúl tiene que acabar con todo, rey, hombre, mujer, niño, vaca, oveja, buey, carnero, con todo, no puede dejar nada, queme esa ciudad. Y cuando fueron a conquistarla, pues Saúl dejó vivo al rey Agag y dejó de lo mejor de las ovejas para presentarlas en ofrenda al Señor. ¿Y qué dice Dios en el capítulo 15, allí donde estamos, versículo 22? Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y victorias como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que, mis hermanos, no hay pecado que no tenga consecuencia. Por más pequeño que sea tu pecado, delante de Jehová, no puedes pensar que Él es un juez injusto que no traerá consecuencias sobre esa corrupción hacia su santidad. Si Él nos ha apartado como pueblo suyo, como nación santa, como reino de sacerdotes, nosotros no podemos andar en la inmundicia. Si en este momento hay pecados ocultos en tu corazón, hay cosas que no te permiten andar, que supuestamente ninguno se entera y supuestamente son pequeños para ti, pues ten cuidado, porque no hay pecado pequeño y por consiguiente no hay consecuencia pequeña. Y esto lo vamos a ver a continuación. A continuación eso lo vamos a ver con David, capítulo 16. Y en el capítulo 16, en el 7 y 8, pues el Señor en su inmensa misericordia aparta a este joven. Versículos 7 y 8 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Ya hemos escuchado esta palabra 2 veces, corazón. ¿Y qué es ser conforme al corazón de Dios? Bueno, sigamos leyendo que vamos a ver todo ese tipo de cosas. Estamos viendo un corazón de Samuel obediente y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué los hijos de Samuel fueron así tan desobedientes? La palabra no lo menciona. Vemos a un Saúl, lo ungieron, le dio el Espíritu Santo, gobernó 40 años, le dio victorias en la guerra. ¿Por qué se volteó y le dio la espalda al Señor? ¿A dónde vemos un hombre conforme al corazón? Bueno, pues vamos a ver al hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre conforme al corazón de Dios en el versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque ahí está, rubio, de ojos hermosos, como todos los de Vida Nueva. Aquí tenemos princesas y príncipes y princesas de buen parecer, de ojos hermosos. Aquí está. Pero no solamente eso, sino que mira las características que están en el versículo 18, ahí mismo de ese capítulo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Ese es el hombre que necesitamos como esposo de nuestras hijas. Ese es el hombre. Ahí está un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Pues vamos a seguir leyendo y que el Señor nos muestre de qué se trata ese hombre conforme al corazón del Señor.
en capítulo 17, que está ahí enseguida, creo que es una historia que ya, si no la conocemos, hermanos, les ruego, por favor, que oren al Señor para que el deseo de sumergirse en su escritura crezca. Y aquí en este capítulo vamos a leer el versículo 16. El versículo 16 del capítulo 17. Y dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué estaba pasando allí? Otra vez, los filisteos, el pueblo de Israel en el valle de Moab, ahí estaban, eso estaba tremenda esa guerra, pero del ejército de los filisteos salía un grandulón que medía casi 3 metros y les decía, saquen uno de ustedes y si me gana seremos sus esclavos, si no me ganan pues ustedes serán nuestros esclavos. ¿Y qué hacía Israel? Corría, apavorizados, temerosos, nerviosos. Vean ese gigante, vea, ¿quién podría destruirlo? Nadie. Durante 40 días, 2 veces al día, este hombre venía a provocar al ejército de Dios. Y pues mira lo que pasa en el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que viniere, que venciera al filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esto me encanta. ¿Quién es ese hombre, ese grandulón a cabachiros ahí, ese lento ahí filisteo, pagano, incircunciso, muerto en vida? Tú, gigante, te advierto, tu cuerpo será la comida de las aves del cielo y hoy te cortaré la cabeza. El único hombre de todo un ejército de Israel que sabía y conocía quién era Jehová. ¿Podemos tener miedo del COVID? Estás en total libertad. Pero yo conozco quién es Jehová. Yo conozco quién me sostiene. Yo conozco quién me ha llamado de muerte a vida. Yo conozco quién ha llamado lo más vil y menospreciado para exaltar su nombre en las naciones. Y por consiguiente, si muero, pero creo en Cristo, aunque muera viviré, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte, Él es la resurrección y la vida. ¿A quién temeré? ¿A quién? A nadie. Hoy es día de salvación. Hoy el llamado es para ti y para mí. Hoy debemos ir a salvar almas que se están perdiendo, almas que están sumergidas en el temor a una enfermedad, donde la solución no es la salud, donde la solución no es una inyección, donde la solución no es un buen médico, donde la solución no es un tapabocas. El Señor es nuestro Salvador. A Jehová clamaré, a Jehová me rendiré. ¿Y quién es ese pagano incircunciso como para que venga a provocar al ejército del Dios viviente? Ahí hay un hombre conforme al corazón de Dios. Pasemos ahora al capítulo 20, hermanos. Anhelo no se estén perdiendo, por favor. En el capítulo 20, vemos en el versículo 41, dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y gozándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Aquí vemos a un hombre que ama, a un hombre que se entrega, a un hombre que genuinamente, en verdad, se entrega a otra persona. Como pastores tenemos que estar velando por el cuidado de las ovejas que el Señor ha entregado a precio de sangre. Pero entre hermanos debe pasar lo mismo. Tú no debes ser ajeno a las necesidades de tu hermano. En Juan 3:17, primera de Juan 3:17, que si nosotros decimos amar y vemos a alguien con necesidad y no le ayudamos, de nada sirve, de nada sirve, de nada. Por consiguiente, para eso está la iglesia de Cristo, para eso está el cuerpo de Cristo. Si mi mano derecha se lesiona, yo soy malabarista, pues mi izquierda va a quedar solita y se va a entristecer. Y por consiguiente, no solo ellas dos, mi mente va a desear hacerlo pronto y yo me paro de manos y si no lo puedo hacer, mis brazos y mi tren inferior se van a desgastar y debilitar.
Si eso pasa con un cuerpo pecaminoso que en cualquier momento va a volver a la tierra, pues ¿qué va a pasar con el cuerpo de Cristo si no nos amamos los unos a los otros? Preocupados por ellos. Ay, pero es que esa familia no dice cómo está, pues yo tampoco, pues ¿qué voy a hacer? Pues ve tú y dile, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Tienes para los servicios? ¿Tienes para el de la luz? ¿Tienes para el del agua? ¿Cuál es el servicio más costoso? ¿Tienes mercado? O mejor aún, ni siquiera pregunte, vaya, es tu hermano, es Jonathan, tu hermano amado. ¿Quién te necesita? ¿Para qué pensamos en almas que se están perdiendo si ni siquiera a tu hermano lo amas? Si ni siquiera sabes por lo que está pasando tu hijo, tu primo en la fe, tu hermano en la fe. De nada sirve, hermanos. Clama un corazón que necesita un hermano así. Clama un corazón que desea amar de esa manera, porque es un amor genuino que viene de parte del Señor, no un amor como ofrece el mundo y como muchas veces desde el púlpito gritamos, ámense a los unos a los otros. ¿Y cuándo fue la última vez que me visitaste? O mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que tú visitaste? Ay, pero yo qué le voy a decir. Pues aquí tiene harto para decirle. Aquí ya tiene suficiente para ir y compartirle. Y pasamos, capítulo 21. El rey allí le encomendó una tarea a David, supuestamente. En el capítulo 21, en el versículo 2, dice lo siguiente. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. ¿Y aquí qué pasa? Pues Saúl, en la envidia del reinado de David, se fue a perseguirlo, y David empezó a correr y llegó ante el sacerdote Ahimelech y le dijo: ¿tienes algo de comer? ¿Tienes una espada? Y luego, ¿qué pasó? No, no pasó nada, tranquilo. El rey me mandó, aquí entre nosotros dos, no pasó nada, es una misión secreta, por lo tanto, tranquilo. Pues imagínense que ese tranquilo, misión secreta, miren lo que acontece, capítulo 22, y vamos a leer el versículo 17. Capítulo 22, versículo 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones, 85 varones que vestían efod de lino. Y esto es terrible, porque esto es una consecuencia de la mentira piadosa y pequeñita de David delante del sacerdote Ahimelech. ¿Pero por qué? Porque después Saúl llamó a Ahimelech y le dijo: ¿tú por qué ayudaste a David? Si tú sabías que él estaba huyendo de mí, yo debía matarlo. Y Ahimelech le dijo: Señor, jamás haría algo así. Yo no tenía idea. David me dijo que tú lo habías encomendado. Ah, sí, mátenlo. Y junto a él a los 85 sacerdotes que están con él. Y pues ninguno del reino se atrevió, pero hubo uno, Doeg, el edomita. ¿Eso qué quiere decir? Que pertenecía a la ciudad y a los paganos de Edom y era el principal de los pastores de Saúl. ¿Qué hacía un incircunciso pagano siendo el principal de los sacerdotes del rey Saúl? Sabiendo que no debían hacer ninguna unidad con ningún pueblo extranjero. Pues él los mató sin nada. A Adán, Dios le dijo: maldita es la tierra por tu culpa. Pero yo no fui, Señor, fue Eva. No, dejemos ya
de dejar a un lado y echarle la culpa a alguien más. Dejemos ya de pretender que mis mentiras piadosas y mis pecados ocultos no van a hacer nada. Porque el mismo Dios de Samuel es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No lo han cambiado. Hasta donde yo tengo claro, no se ha cambiado. Por consiguiente, tengamos cuidados, hermano. Porque la vida en Cristo es de temor. La vida en Cristo es de santidad. La vida en Cristo es de aborrecer el pecado. Y seguimos. Allí en el versículo, capítulo, vamos a pasar a segunda de Samuel, imagínense, ya terminamos primera Samuel. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 3. Mis hermanos, vayan allá conmigo que ya casi llegamos a la media hora, nos faltan 5 minutos. Y en el capítulo 3, versículo 2 al 4 dice lo siguiente: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Gilead de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y aquí hay algo tremendo, y es que ahí eso fue lo que le nació en Hebrón. 7 años y medio de reinado. Después se fue a Jerusalén a reinar durante los próximos 33 años y tuvo más mujeres, concubinas, con más hijos. Y lo terrible que es, te preguntarás, bueno, ¿y qué es lo terrible? Porque Salomón tuvo 700 esposas, aquí David le fue bien. Pues que en Deuteronomio 17, 16 y 17 dice que ningún rey debe tener 3 cosas: crecer en mujeres, crecer en carros o caballos de guerra y crecer en oro. Así que tenemos aquí completamente las 3 cosas, porque sabemos el reinado de David como fue el de Salomón, despreciando completamente la ley de Jehová. Aquí había poligamia, y esa poligamia, aunque pareciera que Dios la permite, no le agrada, no lo permite, no es su plan. O si no, imagínense ahorita cómo estaríamos nosotros. Mi hermano Orlando, imagínate el peligro en el que estaríamos. Ahora, ¿qué consecuencias trajo esto? Pues vamos a verlo, no pasa nada. Vamos a ir, por favor, acompáñenme ya al capítulo, vamos a ir al 7. En el capítulo 7 fue donde empezamos. Capítulo Segunda Samuel, capítulo 7, 16. No era por ahí. Era por acá. Y en el capítulo Segunda de Samuel 7, 16, pues es donde llega esto. En Segunda de Samuel, David es confirmado como rey y viene esta palabra por medio de Natán a David: y será afirmada tu casa y tu reino será para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿Por qué necesitaba urgentemente un rey Israel? Porque no había hombre o juez o sacerdote o profeta, en cierto modo, el último sí, pero no gobernaba el profeta, que terrenalmente viviera lo suficiente para que el pueblo de Israel andara como Dios quería que andara. Por lo tanto, viene este pacto. Va a venir alguien que en verdad no va a hacer como hacen estos hombres, aunque el hombre conforme al corazón de Dios lo puso como rey. Y aquí empieza el capítulo 11 de Samuel. Yo creo que algunos llegan a esa página y dicen, claro, ya. ¿Qué subtítulo hay, hermanos, en el capítulo 11? ¿Qué subtitulito hay encima? David y Betsabe. Y uno dice, no, ya, aquí fue, sí. Ya conozco la historia. David vio a esa hermosa mujer allá bañándose, no fue a la guerra. Hoy los que no vinieron a culto, por favor, ahorita llámenlos. A lo mejor por allá una Betsabe, Dios no lo permita. Llámenlos
Cuídenlos, protéjanlos, porque el rey David cayó en adulterio y quedó embarazada Betsabé. Hizo todo lo posible y finalmente mató a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Y claro, él dijo, no, pues aquí no pasa nada. Pero después llega el profeta Natán y le dice, lo que tú hiciste en privado, Dios te lo revelará y lo dará en público. Así que esto que hiciste fue abominable. Y ahí David cae en ese Salmo 32 y Salmo 51, en donde mis huesos se secaron mientras no confesé mi pecado. Señor, no apartes de mí tu espíritu. Por favor, perdóname, lávame con hisopo y límpiame para quedar blanco como la nieve. Y allí están esos salmos preciosos por esta iniquidad. Pero es tremendo, porque en el capítulo 12, acompáñenme ahí, por favor. Capítulo 12, versículo 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Y qué significaba Jedidías? Pues amado de Jehová. Mira la misericordia tan inmensa. No temas, hermano, no temas, mujer, de ir y confesar tu pecado. No temas, porque si eres hija o hijo de Dios, tendrá que haber disciplina sobre tu vida. Tendrá que haber corrección. Tú ya no puedes, no podemos seguir igual que antes. El Señor murió por nuestros pecados. Yo ya soy nueva criatura. Yo ya no me deleito en la inmundicia. Tú puedes ser libre de esos pecados. El Señor ya te dio una vida para que la vivas libre, no siendo esclavo ni de la pornografía, ni de la masturbación, ni de la mentira, ni del chisme, ni dejar de orar, ni dejar de ofrendar, ni dejar de leer la palabra. Tú ya no eres esa persona. Tú ya eres una persona nueva. El Señor quiere que tú confieses sus pecados. Ahora, ¿qué pasó con la unión de David y todas estas mujeres? Capítulo 13. En el capítulo 13 tiene como subtítulo Amnón y Tamar. ¿Y allí qué pasó? Pues que Amnón, siendo el primogénito de David, se enamoró de Tamar. Se enamoró de Tamar. ¿Y qué pasó en el versículo? Vamos a leer el 10 y el 11 del capítulo 13. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiera, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas esa violencia, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas Amnón no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Entre hermanos, medio hermanos, porque eran de mamá diferente. Pues, ¿qué hace Absalón, el hermano verdadero, único, genuino, ahí en carne de Tamar? Espera 2 años. 2 añitos espera Absalón. Lo terrible son 2 cosas. Una, Absalón se venga y mata a Amnón. 2, durante ese periodo de tiempo, papá David, rey David, no hace nada con Amnón por haber violado a su hermana. Como padres tenemos una inmensa responsabilidad. Como pastores tenemos una hermosa y grande responsabilidad. Como ancianos de la congregación, como diáconos de la iglesia, como liderazgo de ministerios, tú tienes una inmensa responsabilidad. No podemos aplaudir el pecado, no podemos consentirlo, no podemos llamar a lo pequeño, a lo grande pequeñito. No, tranquilo, déjelo ahí, voy a orar por ti. No, hermano, cuando tú vayas a rendir cuentas, que anhelo que todos en la iglesia lo estén haciendo, tú debes tener presente que cuando vas a rendir cuentas debes esperar una reprensión de parte de tu hermano si te ama. Si te ama. Todo es
lleno de gracia, pero lleno de verdad. No podemos separarlas. Con esto no estoy diciendo el ministro de alabanza está pecando, destituido de su cargo, aunque depende. Porque temor delante de Dios nosotros. Orlando lo sabe. ¿Qué pasa si un pastor cae en adulterio? De antemano, yo ya debo saber que debo ser destituido de mi cargo. Automáticamente. Por amor a Jehová, por cuidado de su iglesia, por amor a sus hermanos. Con temor y temblor debemos hacer esta profesión, esta vocación, porque una profesión la puede ejecutar cualquiera, pero esta vocación no. Y lo mismo es el llamado para ti. Y aquí empieza, pues, la desnudez y destrucción del ministerio de David. Ya más adelante viene Absalón y quiere destronar a su padre David. David huye por miedo a su hijo. Después Absalón es asesinado. David vuelve a su reinado en Jerusalén, pero se levanta otro hombre, Saba, no se sabe de dónde salió, también lo quiere destronar, pero este no lo destrona, pero divide a Israel de Judá. Y después de eso viene, Dios entrega a Israel a los gabaonitas y los entrega, les dice, no, ustedes van a ganar esta guerra y los entrega. Y después de eso trae calma otra vez y luego David, guiado por Satanás, Dios lo permite, hace un censo. Y ese censo no tenía necesidad ni pies ni cabeza de hacerse. ¿Cuál era el propósito? De saber la grandeza de su ejército. ¡Buah! Pues ¿cuál es la consecuencia de ese propósito? Mueren 70,000 hombres por una peste en Israel. Con todo esto, mis hermanos, que no es poco, vamos a resolver nuestras preguntas. La primera pregunta, que estoy seguro que ya se ha venido respondiendo. La primera pregunta fue, ¿por qué abandona la teocracia por la monarquía y por qué la necesidad de un rey? Uno, porque Dios ya lo había demandado, pero no se hace de la mejor manera por el pueblo. ¿Existe algún pecado que no tenga consecuencia? No. Todos traen consecuencias. A corto, mediano o a largo plazo, pequeño o grande, pero trae consecuencias. Por favor, no nos dejemos mentir de Satanás. Ay, sigamos ahí, pero pues yo te amo, eres mi novia, quiero que seas mi esposa, no estamos fornicando, estamos haciendo el amor. Falso, falso, falso. ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es un hombre que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Cuándo? De día y de noche. Ya. ¿Por encima de qué? De cualquier cosa. Ya, así de sencillo. Primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, como conclusión, ¿cuál es nuestra esperanza? Que un hombre conforme al corazón de Dios no teme a los hombres de hacer la voluntad de Dios. No teme. Vemos a los apóstoles por allá en Hechos 5 como fueron azotados, pero no importa, salimos gozosos de allá. No acepta el sincretismo. ¿Qué es eso del sincretismo? Muy sencillo, familia. Y es que adaptan las costumbres paganas de afuera y las involucramos en la iglesia pretendiendo que lo de afuera puede ser bueno adentro. Eso es el sincretismo. Entonces, vemos las iglesias. Yo trabajé en un bar durante 3 años en mi vida, antes de conocer al Señor, antes de que Él me rescatara. Y oscuridad, full luces, full pantalla, humo. Y a ese lugar tiene que entrar gente porque es llamativo. Apagan la luz y yo estoy ahí, en mi cuento nadie me ve, súper en sintonía. ¿Qué queremos en la iglesia? ¿Qué queremos para que sea llamativo y traiga jóvenes? Eso es sincretismo y eso es un ejemplo chiquitito, pequeño. Tercero, conoce y confía en el llamado que Dios le ha hecho. No tiene temor porque el Señor es quien lo ha llamado y quien lo va a capacitar y quien lo va a usar. Obedece y se deleita en la ley de Jehová.
Estos textos deben ser riqueza, deseo, agrado para nosotros. Uy, pero leer el Antiguo Testamento, no, qué pereza, ¿no? Eso es como muy largo y además yo no entiendo. Pues pide ayuda para poder entenderlo, pero debemos leerlo porque si no entendemos el Antiguo Testamento, vamos a quedar a medias en el Nuevo Testamento. Empezando por Mateo. Mateo 1 muestra la genealogía de Jesús. Y esta es la genealogía de Jesús. Hijos de Abraham y de David. Y empieza. A ver, ¿cómo le vas a explicar tú en un discipulado a una persona que ya está empezando a conocer del Señor si tú no conoces el Antiguo Testamento? Siguiente, no minimiza el poder ni la grandeza de Dios. ¿Quién es ese pagano incircunciso? Es que ustedes no conocen al Dios de los ejércitos celestiales. Ustedes no recuerdan que abrió el mar en dos. No recuerdan que hizo caer las plagas. No recuerdan que hizo caer maná. Ustedes no recuerdan que hizo caer fuego del cielo. No lo recuerdan. Yo sí lo recuerdo. El hombre conforme al corazón de Dios es apologista y evangelista. O sea, está en pro de la defensa del evangelio y está con el gran deseo de predicar el evangelio. Y eso somos tú y yo. A tiempo y a destiempo, a diestra y a siniestra. Asimismo, reconoce que no es suyo, sino que ha sido comprado a un precio y pertenece a Jesucristo para su uso y gloria. Yo reconozco que no soy mío, no soy yo, que yo no me pertenezco, sino que alguien me ha comprado y por consiguiente yo le pertenezco para su uso y gloria. Aunque mi familia no me quiera, no me tolere, que ya les has predicado y no se convierten, tranquilos. Eso no es labor tuya. Tú sigues siendo luz y sigue abominando el pecado y ama la santidad, porque el pecado es como un cáncer, crece, pero la santidad, eso no se pega, eso es individual. Siguiente, habla con Dios y digámosle, puedes hacer conmigo lo que te plazca, Señor, porque yo tengo mi esperanza en ti, en quien es el cumplidor del pacto davídico, en Jesucristo, allá. Y para terminar, se sumerge, se satura y desea con gran vehemencia leer la palabra de Dios. Esto es el mensaje del día de hoy. Esto es lo que el Señor nos permitió conocer el día de hoy. Y ahora recibiréis en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mis hermanos, que el Señor les guarde y haga resplandecer su rostro sobre esta su iglesia.